Hola, ¿cómo están? Estoy contento de poder estar con ustedes nuevamente. Desde esta ocasión estoy aquí en mi oficina haciendo una grabación en vez de estar haciéndolo en vivo porque estamos preparando algo especial para ustedes el día viernes, para este Viernes Santo. Entonces, hoy hemos tenido que cambiar a esta opción. Pero bueno, sin duda, aprovechando la tecnología, aprovechando que están ustedes ahí también tomando notas y en contacto con nosotros a través de Facebook, YouTube. Déjenme decirles esta lección, la lección 6 acerca de las emociones que nos controlan en su manual. Ya entra la parte práctica. Hemos hablado las otras reuniones más acerca de la parte teórica, la parte teológica, pero ya cuando entramos a esta segunda parte del material empezamos ya a meternos en la parte práctica. Ahora, algo que me gusta de esta lección, las emociones que controlan, es que nos va a llevar a identificar muchos de esos problemas que tenemos. Como pastor por muchos años en diferentes ciudades, incluso países, me he dado cuenta que las emociones son esa parte importante del ser humano. Lo hemos estado analizando, hemos visto ese árbol, estamos en Cristo con las raíces y después en nuestro cuerpo, nuestro ser, la mente, las emociones y la voluntad. Y hay ocasiones en que en la mente sabemos qué es lo que hay que hacer, pero esa parte de las emociones todavía sigue siendo algo en lo cual estamos luchando. Mucha gente ve esta lucha entre el corazón y el cerebro, ¿no? A veces cuando uno está enamorado, las emociones nos hacen hacer cosas que la mente no estaría de acuerdo. Y es real, cuando vamos a ver la palabra de Dios y empezamos a ver que nuestra vida no actúa en base a lo que sabemos o en base a lo que es correcto de la palabra de Dios, o incluso nuestras emociones van jugando ese lugar, ese papel importante. Por eso es que esta lección vamos a estar hablando de eso. Somos seres emocionales. Dios mismo es un ser emocional. Cuando vemos en la escritura que Dios mismo se regocija, que Dios se entristece. Vemos en la palabra cómo Jesús lloró, cómo Jesús se alegraba, cómo Jesús se llenaba de ira cuando está viendo el uso en el templo. Tenemos que entender eso, que las emociones son parte de nuestro ser y está bien. Las emociones, de hecho, son parte de nuestro ser porque somos imagen de Dios. Dios es un ser emocional. Así que en primer lugar, es importante entender que Dios es un ser emocional y Juan 4:24 nos habla de que Dios está buscando adoración y los verdaderos adoradores lo haremos en espíritu y en verdad. Y como parte de esa adoración, tenemos que entender que Dios, además de que es un espíritu, también tiene esas emociones. Y esas emociones las vemos reflejadas a lo largo de la escritura. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6 nos habla de que Dios, al ver a la humanidad, se aflige, se entristece al ver cómo la humanidad va corriendo en contra de él. Vemos en los salmos hablan acerca de la ira de Dios, del castigo que Dios va a traer a la gente, a su pueblo y a los que no lo siguen. También podemos ver el gozo y el regocijo de Dios ahí en Sofonías capítulo 3, el amor y la compasión de Dios expresada en el libro de Isaías y varios ejemplos que podemos estar viendo en la escritura. Es importante entonces entender que como seres creados, somos creados a la imagen de Dios y por lo tanto tenemos emociones porque Dios tiene emociones. Ahora, el pecado, una vez que ha llegado a nuestra vida, toda esa imagen de Dios ya la hemos visto, cae, se distorsiona, completamente pierde su imagen original, sino que ahora las emociones también son degeneradas por el pecado. Y entonces, en un momento cuando
la persona, el ser humano empieza a vivir alejados de Dios, esas emociones se empiezan a distorsionar y empiezan a caer. Y no debe sorprendernos que mucha gente, muchas personas sin Cristo, viven atadas a esas emociones. Y esas emociones van a ser la autoridad final para muchos individuos. Incluso cuando llegamos a Cristo, llegamos en la salvación, mucha gente nos vamos a dar cuenta que podemos llegar a estar dominados por las emociones. Las emociones empiezan a jugar una autoridad final y entonces esas emociones pueden llegar a controlar nuestras creencias, nuestras conductas. Y yo creo que tú lo puedes ver. Cuando hay emociones que están dominando tu vida, te vas a dar cuenta que vas a hacer cosas que no hubieras hecho mentalmente. Mentalmente sabemos que eso no hay que hacerlo, pero emocionalmente vas a terminar haciendo cosas que no harías en la razón. Por eso también es importante entender que las emociones son, son neutrales. Las emociones son neutrales y son parte de nuestra alma, son parte de lo que somos. ¿Por qué decimos que son neutrales? Claro, porque la ira puede actuar para bien o puede actuar para mal. La felicidad puede ser originada por algo bueno o por algo malo. Déjame darte un par de ejemplos. Cuando Efesios capítulo 4, Pablo nos está hablando de que en algún momento podemos airarnos, es decir, llenarnos de ira, pero Él nos recomienda, Él nos invita a no pecar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo dice. En el sentido de las relaciones, hay momentos, me gusta ver a Jesús en el templo, porque ese Jesús que está lleno de ira, está lleno de enojo, de celo por el templo. Y lo que él hace es llamar la atención a los humanos que estaban ahí haciendo cosas indebidas, haciendo del templo un lugar, un negocio en vez de un lugar donde los gentiles podían llegar a conocerle. Y él se llena de ira, pero sin pecado, es decir, sin unas consecuencias llevadas por el pecado, sino que él se llena de ira en celo santo. Entonces la ira puede llegar a ser pecado, pero la ira también puede llevar a hacernos defender algo que es correcto. Déjame contrastarlo con la felicidad. La felicidad usualmente se considera una emoción buena. Claro, y estoy de acuerdo, pero ¿qué tal de aquella felicidad causada por el pecado? El libro nos habla acerca de qué tal de que cuando alguien en tu trabajo, alguien que es injusto, alguien que te está haciendo la vida imposible, llega el jefe, lo despide y entonces tú te das por enterado de que esa persona que te estaba produciendo un mal, ahora ya no está, ya no es parte del trabajo, ya no es parte del staff. Dice, podemos llegar a sentir felicidad por la desgracia de alguien más. Y yo estoy de acuerdo, a veces podemos estar teniendo estos sentimientos de felicidad cuando alguien más está padeciendo algo o cuando uno de tus enemigos por ahí de repente está en una situación desfavorable. Hablo a nivel general como seres humanos, no necesariamente como hijos de Dios, pero ¿te das cuenta? Algo, la felicidad puede ser causada por algo bueno o puede ser causada por algo malo. La ira puede ser causada o llevada a algo bueno y llevada a algo malo. Entonces nos damos cuenta que las emociones son neutrales. Las emociones pueden ser llevadas o ocasionadas por diferentes formas. Jesús mismo, la noche antes de ser entregado, dice la palabra, dice la escritura, que él estaba completamente en agonía. Y él pasó la noche orando y pasó, dice la escritura, que su sudor eran como esas gotas de sangre.
Y recuerda la oración que él hace. Dice, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús estaba agonizando, estaba triste, estaba viviendo un momento difícil. ¿Estaba haciendo lo correcto? Sí. ¿Qué tal acerca de Jonás? A mí me llama la atención cómo Jonás, en plena desobediencia, yendo en lo opuesto a lo que Dios le había mandado hacer, dice la escritura que él estaba dormido, que estaba dormido durante una tormenta. De hecho, fueron a despertarlo porque otros marineros estaban más preocupados que él. Y dime, cuando puedes dormir es porque tienes paz. Y no necesariamente él estaba obedeciendo a Dios. Tenía paz, tenía tranquilidad, estaba dormido, al punto de que estaba dormido, y no necesariamente estaba haciendo algo bueno. Por eso es que es importante entender que las emociones son neutrales y son parte de nuestra alma. Es natural tenerlas. Por otro lado, las emociones también nos van a motivar y nos van a ayudar positivamente en nuestro rendimiento. ¿Recuerdas esa primera vez que te sentiste enamorado de tu esposa, tu esposo? ¿Viste cómo todo lo demás era color de rosa? ¿Cómo todo flotaba? ¿Sabe? Las emociones nos van dando esa ayuda en el rendimiento. Cuando uno está contento, todo fluye bien. Pero cuando uno se levanta del lado opuesto de la cama, todo simplemente es como esa nube que va encima de ti. Por eso es importante entender que las emociones nos motivan y pueden ayudar a nuestro rendimiento. Segundo lugar, en quinto lugar, el dolor emocional a menudo nos motiva a buscar ayuda y buscar el cambio. Dice nuestro material que el dolor emocional es a nuestra alma lo que el dolor físico es a nuestro cuerpo. Cuando algo no anda bien en tu cuerpo, en tu físico, se manifiesta a través del dolor. Y lo mismo sucede en nuestra alma. Cuando algo no está andando bien, nuestras emociones nos van a dar ese sentido de alerta, nos van a estar ayudándonos a buscar ayuda, nos va a ayudar, nos van a hacer entender que hay algo que no está andando bien. Puede ser, como lo mencioné con el ejemplo de Jesús, Jesús estaba angustiado, sin embargo estaba haciendo algo bueno. Pero él estaba angustiado desde la parte humana, desde la parte limitada en su ser, desde la parte en que sabe lo que va a suceder y en ese momento su alma está angustiada. Pero al final del día vemos la victoria en Cristo, como esas emociones simplemente le ayudaron a orar más, esas emociones le ayudaron a enfocarse más. De hecho, pidió oración a los discípulos: oren conmigo. Y esa emoción le ayuda a identificar algo más que está por suceder. Por eso es que tenemos que entender que esas emociones, el dolor emocional, nos debe llevar a buscar ayuda, nos debe llevar a buscar algún cambio necesario. Por eso es que el positivismo, es decir, esta doctrina, esta ideología de pensar que si tú piensas que está todo bien, entonces todo se va a transformar en algo bueno. Y no necesariamente. Tú puedes repetirte a ti mismo: no tengo dolor, no tengo dolor, no tengo dolor, y tu alma está en completo dolor. No necesariamente el que pienses en algo positivo va a cambiar lo negativo. Mejor dicho, identifiquemos lo negativo, pero entonces busquemos un cambio. No necesariamente por pensar positivamente, tus emociones, tu entorno va a cambiar. Por supuesto, nadie le gusta hacer el trabajo sucio. Nadie le gusta identificar que hay tristeza, identificar que hay depresión, identificar que hay dolor. Y algunos tratan de cambiar su mente. Eso es positivismo. Y la escritura no nos enseña eso. La escritura nos enseña que Jesús esa noche
lidió con su dolor y lidió de la forma correcta, a través de la oración, a través de buscar al Padre. Pero bueno, déjame continuar con lo demás, porque también las emociones nos ayudan a expresar el carácter de Dios. Cuando vemos que Jesús es un varón de dolores, experimentado en quebranto, cuando nos dice que él tenía angustia y agonía, que él lloró intensamente cuando Lázaro murió, pero también tuvo compasión por María y Marta cuando eso sucede, nos vemos que las emociones nos ayudan a reflejar el carácter de Dios. No solamente hablamos la escritura, no solamente nos comportamos, sino que las emociones que sentimos también nos ayudan a expresar el carácter de Dios. Está bien llorar, está bien sentir tristeza por el pecado, está bien sentir esa misericordia, esa compasión, porque al final del día recuerda que somos creados a imagen de Dios y esas emociones nos van a ayudar a reflejarlo a Él. Así que nuestras emociones también nos van a poner en esa sintonía con Dios. En esa sintonía con Dios. Salmo 16, 8 y 9. Fíjate lo que dice. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista, los salmos van a reflejar mucho el corazón del autor y lo van a poner en sintonía con el corazón del Padre. Por eso es que estas emociones que tenemos son una forma de conectarnos con Dios, de poder hacernos estar en sintonía con Él. Además de todo esto, de que somos seres emocionales, también es importante entender que las emociones son mensajeras. Las emociones son mensajeras. Las emociones nos van a decir que algo está sucediendo en nuestra alma. Cuando tengo un dolor físico, cuando tengo un dolor constante en la cabeza, habla de que quizá mi cuerpo no está funcionando bien. Y entonces tengo que recibir ese mensaje y atenderme. Cuando nuestras emociones están andando de cierta forma, es un mensaje al cual tenemos que poner atención. Y una de esas alertas que nos pone nuestro material como ejemplo, y por acaso no lo he mencionado, mira mi libro. Yo lo subrayo, lo anoto, lo pongo colores y te invito a que hagas lo mismo porque hay mucho aquí en este material. Son años y años de investigación, de experiencia, de consejería. Y yo te animo a que hagas lo mismo. Subráyalo, ráyalo, sácale fotos. Esto es tuyo. Disfrútalo de esa forma. Pero déjame volver otra vez al punto de que las emociones son como ese mensajero. Nuestro material indica que cuando vas en el auto y se prende esa luz amarilla, esa señal del aceite, dice, no es que la ves y no te importa. Sigues más adelante y cuando se prende la otra luz del motor, el auto te está diciendo, necesito que me pongas atención. Dice, tú no vas y desconecta los cables de las luces. Tú no vas y dices, ay, esta luz ya me molesta, la voy a apagar. No, dice, cuando ves esa luz, inmediatamente te detienes, vas al motor, lo destapas, vas viendo los niveles de aceite o vas viendo qué hay, porque esa luz es un indicador de un problema. Por eso es que las emociones también tenemos que verlas como esos indicadores, esas alertas de que hay algo que está sucediendo en nuestra vida. Dice, entonces podremos buscar nuevas maneras de pensar, de creer y de percibir la vida, maneras que estén basadas sobre la verdad de la palabra de Dios. Nosotros en Cristo somos llamados a identificar nuestras emociones, pero también empezar a hacer cambios necesarios en cuanto esa emoción llega
empezar a entender que hay algo que está fallando. Por eso es que las emociones son mensajeras y nos recuerdan que tenemos que relacionarnos con Dios. Nuestro material también nos señala algunas emociones. Por ejemplo, dice el miedo y la ansiedad. Tú y yo vamos a tener miedo, tú y yo vamos a tener ansiedad. Y cuando eso sucede, es esa luz amarilla que se levanta y nos recuerda acudir a Dios, estar leyendo su palabra, la emoción de la vergüenza, nuevamente ir a la palabra de Dios, quién soy en Cristo, el temor a fallar, la soledad, la ira, muchas de estas circunstancias que están pasando. En cuanto yo identifico esas emociones, primero tengo que ver si son correctas. Segundo lugar, tengo que ver si están ocasionadas también por mi cosmovisión. Sabes, hemos ya mencionado desde la lección número 1 que todos tenemos una cosmovisión, una forma de ver la vida. Dentro de eso están las emociones. Hemos aprendido, por ejemplo, a los hombres se nos ha dicho que los hombres no debemos llorar, los niños no lloran. Se nos ha dicho que tener miedo no está bien. Se nos ha dicho que no estés triste, no te preocupes, no. Y la verdad es que es importante, identificar las emociones y validar las emociones. Porque si no las validamos, si no las identificamos, si simplemente las apagamos, es como desconectar los cables del tablero del auto. Como decir, no, no existes, entonces no hay ningún problema. Es necesario identificar y es necesario empezar a interpretar si es una emoción correcta o no. Ya la primera carta de Pedro, capítulo 5:7, dice que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él porque Dios tiene cuidado de nosotros. Es decir, reconocer que estoy ansioso y entonces depositarlo en Dios porque Dios tiene cuidado de mí. A Dios le importa mi ansiedad. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Me siento mal. Ok, lo identifico. Segundo lugar, lo deposito delante de Dios. Y Dios se encarga de él. Así que por eso, recuerda esto. Es importante que identifiques las emociones. No las niegues, no las eches ahí, no desconectes la luz del tablero. Identifícalas. Pero enseguida empieza a pensar si son correctas y empieza a contrastarlas con la palabra de Dios. Siguiente punto es que nuestras emociones pueden ser una maraña, pueden ser un enredo. Cuando estamos pasando por un túnel emocional, todo esto puede ser una maraña, todo esto puede llevarnos a estar llevando nuestra vida de acuerdo a las emociones. Y ahí es donde está el peligro. Cuando nuestras emociones empiezan a controlar nuestras vidas, entonces empezamos a pensar que esas emociones, lo que siento, es más importante que la palabra de Dios. Yo, pastor, yo sé lo que la escritura dice, pero ahora no me importa, ahora quiero hacer esto. Y yo les he dicho, no, tranquilo. Ahora que estás en este pico emocional, no tomes ninguna decisión. No lo hagas, piénsalo dos veces. De ahí donde viene la recomendación de Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no peques. Enójate, pero no vayas en contra de la palabra de Dios. Enójate, pero tampoco permitas que ese enojo se vuelva ya un dominante en tu vida y te olvides de pedir perdón. Te olvides de buscar la reconciliación, que son los valores bíblicos. Por eso es que las emociones, ten cuidado, identifícalas, pero ten cuidado porque se pueden volver ese laberinto, ese enrollo en el cual uno se mete y puede ser difícil salir de ahí. Por eso es que cuando estamos buscando
cómo me siento, pero también tenemos que empezar a buscar cómo la escritura, cómo Dios o el consejo de un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, nos pueden ayudar a que esas emociones lleguen a un punto importante. Por eso es que le identificamos, pero también empezamos a entender que esas emociones nos pueden llevar al peligro de pensar o de actuar arriba de la palabra de Dios. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. Otros factores que pueden afectar nuestras emociones, ¿cuáles son? Y esto es importante porque otros factores son la enseñanza equivocada o el pobre modelamiento de nuestras emociones. La enseñanza equivocada, ya te lo mencioné en un punto cuando se nos dijo, no, los hombres no lloran, no, los hombres no abrazan, no, los hombres no besan, los hombres no dicen te amo, los hombres no se muestran emocionales. Yo creo que eso ha dañado a muchos hombres hoy en día. Y muchos hombres no se están mostrando expresivos con su esposa o con sus hijos. Y hay muchos hombres que no besan a sus hijas o a sus hijos. Un beso santo, un beso en su mejilla. Porque les dijeron, no, un hombre no hace eso. Un hombre es duro, un hombre tiene valor. Y es correcto, pero los hombres también tenemos emociones. Jesús mismo lloró. Jesús mismo mostraba amor. Jesús mismo mostraba esas emociones con los niños. Entonces, hay factores que pueden afectar nuestras emociones. ¿Y qué es? Una enseñanza equivocada. Una enseñanza equivocada de tus emociones. El pobre modelamiento de emociones. Algunos les han dicho o nunca vieron a sus padres mostrarse cariño. Nunca vieron a su padre o nunca recibieron de su padre ese cariño. Déjame decirte algo, si tú nunca lo experimentaste, no quiere decir que eso es real. No quiere decir que tú no debes hacerlo. No quiere decir que tu Padre Celestial no te abraza, no te ama, no desea estar contigo. Si tú nunca lo experimentaste, bueno, vea la palabra, porque la palabra te va a hablar de ese Dios amoroso. Otro factor que puede afectar nuestras emociones, y esto lo he hablado mucho con varios hermanos y hermanas, es la salud física. Si tienes un problema de diabetes, si tienes un problema donde tu azúcar baja, no hables conmigo cuando tengo hambre, ¿ok? No tengo diabetes, pero yo he identificado que cuando tengo hambre, cuando el azúcar en mi sistema ha bajado, soy más irritable. No hables conmigo si no he tomado mi café en la mañana, porque, ¿ves? Hay reacciones químicas que a veces uno necesita en su cuerpo. Hay cosas que pueden ser físicas, hay cosas que puedes estar cansado, cansado de estar en la oficina, cansado de tu trabajo. Puede ser que estás cansado aún físicamente. Por esa razón tus emociones van a estar mal, arriba, abajo. Es asuntos hormonales, ¿verdad? Cuando la hormona baja o sube. Y hay ciertas edades en las cuales como seres humanos llegamos donde hay que tener atención a eso. Entonces hemos dicho cosas físicas, hemos dicho la falta de descanso o la falta de ejercicio físico. Sabes, ustedes saben que yo trato de mantenerme físicamente activo. Para eso hemos encontrado un deporte de defensa personal y yo les he dicho a algunos de ustedes, gracias al Jiu-Jitsu soy mejor pastor. Gracias al Jiu-Jitsu soy mejor padre, mejor esposo. Y déjame explicarlo. Porque cuando encuentras un deporte, una actividad física, en donde puedes sacar toda la tensión acumulada, donde puedes encontrar en el deporte ese desahogo físico, vas a sentir como tu espíritu, como tu alma, se siente relajada. Y a veces después de haber entrenado una hora constantemente y llego destrozado físicamente, pero wow, puedo sonreír y llegar y mirar a mi familia diciendo, está todo bien.
Así que hay factores que pueden estar ahí controlando nuestras emociones. Identifícalas y obviamente empieza a trabajar con ellas. Otro factor que puede afectar nuestras emociones es el orgullo. El orgullo de no querer aceptar el temor. El orgullo de no querer aceptar que tengo miedo, que estoy triste. El orgullo de presentar una careta aún cristiana. Una careta aún espiritual. Hay muchos cristianos que los ves y les preguntas, hey hermano, ¿cómo estás? Bendecido, te dicen. En victoria. Y yo no he encontrado a ningún hermano que diga súper enojado, súper deprimido, en derrota. ¿Por qué no? Si también hay unos que están súper enojados, súper tristes, súper derrotados, pero su ego, su orgullo, trata de presentar una careta. Ahora, factores que nos ayudan a afectar nuestras emociones, una enseñanza equivocada, un modelo erróneo. Hemos hablado que nuestra salud o nuestras necesidades físicas están mal también, pero nuestro orgullo también puede llevarnos a tener una mala lectura de las emociones. Déjame ahora terminar con esto. ¿Cómo hacer que nuestras emociones sean manejables? Ok, son correctas, son de parte de Dios, pero también pueden llevarnos a, a cosas indebidas o pueden llevarnos a dominar más allá de la verdad bíblica. ¿Cómo manejar nuestras emociones? Nuestras emociones, ya lo hemos dicho, una vez que las identificas, hay que reconocerlas. Usamos el acróstico RED o READ en inglés, REED, en primer lugar para reconocerlas. Son de Dios, están bien, son neutrales, está bien. ¿Qué voy a hacer con esta emoción? La identifico y entonces ahora puedo entender que hay algo en mi alma que está sucediendo. Tengo temor, listo. Eso es reconocido. Ahora, ¿qué va a pasar? Segundo lugar, expresar nuestras emociones a Dios. Dios, Jesús, Padre, si te es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios, tengo temor. Dios, estoy enojado. Dios, estoy súper celoso. Dios, me siento tan inseguro. Dios, Dios, Dios. Nuestros sentimientos no van a cambiar el carácter de Dios. No van a hacerlo que diga, ay Marco, pero ¿cómo es posible que tengas temor después de todo lo que te he enseñado? No, los salmos, el salmista va con Dios y dice, me voy a presentar ante Él y Él me va a sostener. Así que reconoce, pero también expresa tus emociones a Dios. Porque si tú no las presentas a Dios, no se las expresas a Dios, esas emociones van a salir en algún momento. Y como en una olla express, a veces explotan y hacen mucho daño. A veces desfogas tus emociones con otros, mayormente los hijos o mayormente la esposa. Cuando tú llegas del trabajo cansado, agotado, enojado y tus hijos o tu esposa pagan las cuentas de eso. Llévalas, exprésalas a Dios, dile Dios, ayúdame a lidiar con esto, ayúdame Dios porque tú eres el único que me puede ayudar en esto. Y en cuanto expresamos a Dios, Dios va a empezar a trabajar en nosotros. Cuando tú desfogas tus emociones con alguien, encuentras un alivio, pero ese alivio es temporal. Cuando las desfogas en Dios, vas a recibir un alivio permanente. Por eso en nuestro tercer lugar hay que evaluar lo que las emociones nos están diciendo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice el Salmo 42. Necesitamos preguntarle a Dios que nos muestre qué es lo que está mal en mi alma. Dios, muéstrame qué es lo que tengo que cambiar. ¿Por qué tengo miedo?
¿Por qué tengo este enojo? ¿Por qué tengo estos celos? ¿Por qué tengo este sentido de que no pertenezco? Dios, muéstrame, evalúas y empiezas a tomar una decisión. Por último, decidir reemplazar nuestros pensamientos con la verdad de Dios. Reconozco, emociones son válidas, están en mí, tengo que reconocerlas. Dos, las expreso a Dios cómo me siento. Tres, evalúo lo que esas emociones me están diciendo, pero en cuarto lugar, decido reemplazarlas por los pensamientos y las verdades de la Biblia. Romanos 12:2, ¿te acuerdas? Que debemos estar renovando nuestro entendimiento. ¿Te acuerdas ese video del agua, Bonafont? Donde hay agua sucia y en cuanto estás virtiendo más agua, el agua sucia sale y al final del día solamente el agua limpia que le has vertido es la que queda. Tus emociones pueden estar corrompidas, las reemplazas con la palabra de Dios y entonces esa renovación de tu entendimiento y renovación de me siento así, pero la palabra de Dios me dice que soy esto, entonces reemplazo esa emoción con la verdad de la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que Él sea quien esté constantemente a través de su espíritu llevando a controlar mis emociones y a ponerlas bajo su espíritu. Y entonces, hermanos, es cuando logramos identificar el cambio y la transformación. En vez de apagar el switch de las emociones, las empezamos a llevar a rendir a Dios y empezamos entonces a trabajar con ellas. Espero que estén haciendo sus lecturas, sus trabajos, sus tareas. No se queden solamente con lo que ven a través de este video o cuando nos volvamos a reunir, sino que indaguen en la palabra de Dios lo que el Señor quiere decirte. ¿Estás batallando con depresión? No está mal, pero identifícala, pon la palabra de Dios en su lugar y vas a ver cómo tu vida se va a ver transformada. ¿Tienes celos? ¿Tienes ira? ¿Tienes vergüenza? No está mal, identifícala y entonces pon la palabra de Dios en su lugar. Espero que sigas siendo transformado y recuerda que este material no solamente es para ti, sino para que lleves a otros a la madurez a Cristo. Es mi oración que sigas creciendo y que pronto nos podamos ver. ¿Ok? Dios te bendiga. Otro cafecito. Nos vemos.